de los estudiantes, de los laburantes de la universidad, y también a comentarnos un poquito acerca de nuestro programa para la juventud y para los trabajadores que estamos presentando y difundiendo en todas las esquinas, en todas las plazas, en todos los lugares de estudio, para hacer grande a Izquierda al Frente. Así que le doy la palabra. Un aplauso para Vilma. Anímense un poquito, porque parece que son menos de los que son. Que no se grabe, por favor. Bueno, gracias por la invitación y me parece que es importante llegar a todos los sectores de la juventud, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en esta que es una facultad de las más importantes, para dejarles planteado que nuestro centro de campaña en estas elecciones son los derechos de los jóvenes, que son los más postergados, los más precarizados y los más pobres. Y que la perspectiva que el gobierno de Macri les plantea es que esperen que van a venir inversiones. Entonces, que el que no tiene trabajo o lo consigue, como consiguen los jóvenes, con trabajo precarizado, con jornadas extendidas de 12 horas de duración y con un sueldo miserable, tiene que esperar que vengan empresarios inescrupulosos, de amigos de este gobierno, que priorizan las ganancias por sobre el país, por sobre la población y por sobre nuestros derechos, para tener derechos. Y nosotros creemos que no es eso, que no es así, y que lo que tenemos que hacer es poner en debate propuestas que hagan que la población las discuta, que los jóvenes las reclamen, y que en ese sentido podamos empezar a tener una perspectiva de futuro que nos permita trabajar, que nos permita estudiar y que nos permita disfrutar, porque creo que eso es la juventud, la necesidad de tener espacios culturales, espacios sociales, de tener lo que es todos los derechos de la vida de los jóvenes. Nada de eso existe hoy. Esos derechos, incluso la del de disfrutar, nos lo tienen negado. Y entonces a nosotros nos parece que hay posibilidades de plantear y poner en debate la jornada de 6 horas, que es la reducción de la jornada de 6 horas, como en su momento fue la reducción a 8 horas de la jornada de trabajo. Es necesario generar un turno más de trabajo para poder incluir ya. No podemos esperar. Hay en la provincia de Buenos Aires ya 850.000 jóvenes nini. Crecieron de 500.000 a 850.000. ¿Por qué? Porque no hay una sola política de inclusión. Y esos 850.000 jóvenes, la verdad que no tienen, la única posibilidad que tienen es estar en su barrio esperando que alguien le traiga una propuesta. Y como el Estado está ausente, lamentablemente se acerca el narcotráfico y nos los disputa. Y a nosotros no nos podemos permitir que se los lleven para hacer mulos, para hacer traslado de droga de un barrio al otro, cuando en realidad lo que tendrían que hacer esos jóvenes es estar trabajando, estar estudiando, estar eligiendo una carrera y no abandonando los estudios porque no tienen otra posibilidad, como pasa con el 40% de los jóvenes en esta provincia. Y a nosotros nos parece que se puede decir la jornada de 6 horas y los 25.000 pesos que decimos nosotros que tendría que ser el sueldo, porque ese es el salario familiar, ese es el verdadero salario familiar que dicen los trabajadores del INDEC. No es un invento. Los 14.500 pesos que se ponen como canasta, como una aspiración de canasta familiar, es la canasta de la pobreza. Y la verdad que sería terrible tener como objetivo de vida ser pobre. Es decir, este desastre que la mitad de la población gana menos de la canasta de la pobreza, y que le proponen a los docentes ganar sueldo por debajo de la línea de la pobreza, y que le proponen a los médicos ganar sueldo por debajo de la línea de la pobreza, que además son los únicos que defienden la educación y la salud pública, y son atacados desde el poder diciendo que no trabajan, que no sirven y que son los responsables del desastre. La verdad que no lo podemos permitir. Y entonces nosotros queremos ir a dar esta pelea en las cámaras, y la queremos dar en los barrios, y la queremos dar en las universidades, porque queremos terminar con el no se puede. De verdad, esa política del no se puede, que desde los partidos tradicionales nos venden en todos los medios, en las facultades, en la vida cotidiana,
que nos dicen que es utópico, que nos dicen que no debemos reclamar eso, porque está lejos de lo que podemos alcanzar, es mentira. Es eso lo que ellos están dispuestos a dar, no lo que podemos nosotros ponernos como meta y decir que se puede porque hay plata, porque tienen plata de la deuda externa que pagan, esa deuda externa millonaria y la que toman, porque la gobernadora Vidal es la que más deuda externa tomó de la historia de la provincia y tomó deuda externa con los organismos internacionales de crédito, es decir, que embargó la salud, la educación y el trabajo de las próximas generaciones. Y la verdad que ya tenemos 240.000 millones de deuda externa en la provincia cuando había, antes de que ella asuma, 80.000-90.000 millones y que eran deuda que teníamos con el Estado Nacional. Esta es deuda externa pura y vamos a tener que pagarla si no nos rebelamos a ese no se puede con el cual nos quieren atar los brazos, nos quieren atar la perspectiva y nos quieren dejar sin ninguna posibilidad. Por eso creemos que hay que rebelarse, por eso creemos que hay que organizarse, por eso creemos que hay que ir a dar pelea y desde Izquierda al Frente hicimos este frente con el Nuevo Más y el MST para dar esa pelea. Y la verdad que queremos que es importante que se sumen a esta pelea que estamos dando para que se haga más fuerte y para que se extienda y para que podamos convencer a más sectores de que tenemos que ir por más. Y desde ese punto de vista nos parece que también se puede dejar de subsidiar a la escuela privada, que los 14.500 millones que la gobernadora Vidal le pagó a la educación privada religiosa fundamentalmente, con un 140% de aumento este año, puede terminar de ser así y ese dinero puede ir a la educación pública, ese dinero lo podemos llevar a las universidades para no pagar por los exámenes, podemos llevarlos a la educación pública y podemos darle la jerarquía que nosotros creemos que tiene que tener lo público, porque creemos y estamos convencidos de que tenemos que defender lo público, la educación pública, la salud pública y el transporte público. Y además creemos que los políticos que se postulan para administrar lo público, porque eso es un cargo en las cámaras, un cargo ejecutivo, eso tiene que reflejarse por ley en qué tienen que hacer esos políticos. Ir ellos y sus hijos a la escuela pública, al hospital público y utilizar el transporte público. Y además creemos que hay que terminar con esa casta política que utiliza los cargos para el enriquecimiento personal o para que se enriquezca su familia. Tienen que ganar lo mismo que gana una directora de escuela con 10 años de antigüedad y doble jornada, es decir, el máximo de los sueldos de los docentes, porque entonces van a entender qué le decimos cuando reclamamos plata para educación, plata para salud, plata para que se termine ese boleto de transporte que no podemos pagar y que nos hace que no podamos terminar de llevar adelante todos nuestros proyectos porque no nos alcanza, cuando de verdad sabemos para qué utilizan los subsidios que aumenta el Estado, porque el gobierno de Macri dijo que iba a aumentar el boleto porque iba a reducir los subsidios. Sin embargo, aumentó los subsidios, aumentó los boletos y aumentó los subsidios. Y este año 10.000 millones más de pesos para los subsidios al transporte. Y nosotros la verdad que creemos que el transporte tiene que ser público, que tiene que ser estatal, que tiene que ser con control de los trabajadores y de los usuarios, porque estamos convencidos, porque la verdad ellos que nos muestran los países europeos como si fueran la panacea, lo primero que nos tendrían que decir que los maravillosos trenes de alta velocidad de Europa son estatales y no son un foco de corrupción, son estatales y funcionan y además son un servicio que les permite vivir mejor, porque de verdad perdemos horas y horas en el transporte público, gastamos plata que no tenemos y encima lo aumentan, y aumentan la nafta y también eso va a repercutir en las posibilidades de ir a más lugares para estudiar, a más lugares para viajar y a más lugares para divertirnos. Por eso a nosotros nos parece que un país
donde su juventud no tiene futuro, el país no tiene futuro. Por eso queremos centrar nuestras propuestas en los derechos de los jóvenes y en los derechos de las mujeres jóvenes también. Por eso decimos, queremos el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, que nos están negando desde hace años, porque ya presentamos por 6ª vez en la Cámara de Diputados el proyecto de ley y ni siquiera nos dieron el derecho a debatirlo en comisión. Por eso creemos que hay que avanzar, porque el aborto clandestino, el aborto séptico se lleva una mujer por día y esas mujeres son jóvenes y son pobres. Esas son las mujeres que se mueren por aborto clandestino. Y nosotros queremos terminar con el aborto clandestino, con ese gran negociado que encubren la Iglesia, el Papa y el poder político, porque no denuncian dónde están esas clínicas y dónde se hace el negocio con la vida de las mujeres jóvenes y pobres. Y además queremos tener derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, a tener derecho a educación sexual, a que en las escuelas se empiece ya con la educación sexual integral, para que empecemos a educar desde las próximas generaciones en la igualdad de género, para que se termine con la violencia de género que tiene su base en la desigualdad. Creemos que es necesario la educación sexual integral con orientación de género, que está cajoneada en las escuelas, que hace más de 6 años que es ley y que no se aplica. Por eso también creemos que tenemos que terminar con esto de la muerte de una mujer ya cada 19 horas en estos últimos meses. Y en estos días ya hay 3. Entonces, no podemos seguir así sin que el Estado esté presente, el Estado que es responsable mirando para otro lado. Tenemos que exigir que haya un presupuesto para la ley de violencia de género. Decimos ley de emergencia, ¿qué es eso? Presupuesto para que se ejecuten las medidas que dice la ley. Porque la violencia es un problema político, social, cultural, que este sistema desarrolla porque le conviene. Porque le conviene que trabajemos adentro del hogar gratis, porque de eso obtiene ganancias económicas el capitalismo. Pero mientras tratamos de pelear contra este sistema, no tenemos por qué morirnos en un femicidio. Nosotros queremos tener herramientas para defendernos y las planteamos ahora en la calle, en el Ni Una Menos, y las queremos ir a plantear al Congreso. Y decimos, plata para refugios, para que las mujeres puedan ir ahí, porque las mujeres nos llevamos los hijos. Plata para refugios, para que pueda haber uno cada 10.000 habitantes, como dicen las Naciones Unidas. En la provincia de Buenos Aires hay 2 para toda la provincia. Entonces, necesitamos eso, para que la mujer después que denuncia no tenga que volver a su casa, a la casa del violento, porque el violento la mata cuando se entera que denunció. Y creemos también que tiene que haber centros de asistencia psicológica y legal gratuitos para salir del círculo de la violencia y para que podamos hacer acciones contra el violento, para poder tener la libertad de andar por la calle sin que nos persiga y nos mate. Y nos parece además que es necesario tener subsidios para que la mujer pueda reconstruir su vida después, porque se tiene que mudar de barrio, porque tiene que tener que darle de comer a los pibes, porque si no vuelve a la casa del violento. Y no podemos después decir, es que le gusta, por eso volvió. Nosotros nos parece que no es poco, que es posible y que, de verdad, si estamos sosteniendo a la Iglesia Católica, porque le pagamos a los obispos, le pagamos a los curas y le pagamos a los seminaristas. Y a los obispos le pagamos el 80% del sueldo de un juez de primera instancia que gana 200.000. Quiere decir, y no trabajan. Quiere decir que con ese dinero podemos avanzar en obtener lo que necesitamos para los derechos de las mujeres tranquilamente, porque nosotros creemos y defendemos la libertad absoluta de culto, que cada cual crea lo que quiera, pero decimos con claridad que el que crea se pague su cura. No puede ser que mientras tenemos problemas para el presupuesto para la mujer, el gobierno de Macri le dio un presupuesto de 4,7 pesos por cada mujer por año. Con ese presupuesto nos vamos a seguir muriendo una mujer cada 19 horas y no lo podemos permitir. Y tenemos que ir a la Cámara, porque en esa Cámara hay fuerzas mayoritarias que cuando hicimos el Ni Una Menos y se planteó una serie de pedidos que tenían que ver con todo esto,
Ni siquiera reunieron la Cámara. Y el 30 o 40% son mujeres. Pero son mujeres que defienden este sistema capitalista machista y patriarcal. Defienden esta justicia machista y patriarcal, esta policía machista y patriarcal y este sistema político que no nos reconoce los derechos ni a los jóvenes, ni a los trabajadores, ni a las mujeres. Por eso nos parece que tenemos que ir a pelear a la Cámara, por eso los invitamos a que nos acompañen y por eso también queremos ir a defender los derechos de los trabajadores. Hoy a la mañana estuvimos cortando la 9 de julio por PepsiCo, la empresa que cerró, multinacional, llena de guita, que cerró porque va a trasladar la fábrica a Mar del Plata. Dejó 600 familias en la calle, PepsiCo. Y el Ministerio de Trabajo no se digna a recibir a los trabajadores. Esta mañana, después de 4 horas que les cortamos el centro, les hicieron una cita formal porque querían que nos fuéramos de ahí. Pero no, el gobierno reúne y escucha los reclamos de las patronales, porque es un gobierno patronal que gobierna para las grandes corporaciones, que gobierna para los grandes grupos económicos, que a ellos los escucha, a ellos los recibe el Ministerio de Trabajo, a ellos los recibe el Ministerio de Desarrollo Social, y es un gobierno que es capaz de reducir los subsidios a los discapacitados, de mandar a los jubilados a tener que justificar si su pareja vive o no vive, que de verdad no tiene límites. Y entonces hay que ponerle límites, pero hay que ponerle límites en las cámaras con fuerzas que vayan a poner lo que hay que poner ahí adentro. Porque es verdad que es necesario dar pelea en unidad en la calle, pero adentro de las cámaras no podemos llevar fuerzas que le voten a Macri la mayoría de las leyes. Macri no tiene mayoría ni en la Cámara de la Nación, ni en la Cámara de la Provincia, ni en la Cámara de la Ciudad. No tiene mayoría propia. Sin embargo, vota las leyes que quiere. ¿Por qué? Porque hay fuerzas de la oposición, el Frente para la Victoria, el Masismo, el GEN de Margarita Stolbizer, que incluso a cambio de cargos le votan el paquete de las leyes, le votan el presupuesto, el endeudamiento y todo el crecimiento de los impuestos, todo el régimen tributario, que lo hacen un solo paquete y se lo hacen votar y después nos lo aplican a todos. Por eso, para pararle la mano a Macri, hay que ir a la Cámara a dar pelea, a estar dispuesto a meterle la mano a los capitalistas, a los grandes empresarios, a desarrollar el tren, pero a desarrollarlo estatizándolo, desarrollando los talleres, desarrollando la industria ferroviaria, electrificando todos los ferrocarriles del área metropolitana, para que podamos viajar más rápido, para que podamos viajar mejor y para que podamos desarrollarnos como país dando fuentes de trabajo. Si nosotros podemos hacer los barcos, los aviones, los trenes, si podemos hacer los autos, porque los hicimos siempre, ¿por qué tenemos que comprar eso a los países vecinos después que nosotros hacemos como el Embraer, que es un avión que inventamos nosotros en la fábrica militar de aviones en Córdoba, lo desarrollaron en Brasil y se lo vendieron a Austral? Nosotros nos parece que es necesario empezar a desarrollar una industria nacional independiente, que esa es la inversión, que no podemos esperar de las inversiones que dice Macri que van a venir a dar trabajo y solo vienen las empresas que vienen a hacer negocio financiero. Hay que meterle la mano al capital financiero, hay que ponerle fuertes impuestos, hay que ponerle fuertes impuestos a las mineras que no dan trabajo, saquean, contaminan, matan y se van. Nosotros queremos terminar con ese sistema que tienen de fumigar, de hacer extracciones volando la cordillera, el que contamina el agua, que contamina la tierra y que contamina el aire. Por eso también queremos ir a las cámaras y los queremos invitar, porque nos parece que tenemos derecho a tener agua pura, porque no va el mundo sin agua pura y no va el país sin jóvenes que tengan futuro. Por eso nuestros planteos centrales tienen que ver con eso, con los derechos de los jóvenes, nada más.